Mi marido les dijo a sus amigos: «Dudo que esta farsa de matrimonio dure un año más. Ella ya no está a mi altura, ni de lejos». Ellos se rieron, orgullosos de él. Yo sonreí y dije: «¿Para qué esperar un año? Acabemos con esto hoy mismo». Y me marché. Esa noche, su mejor amigo me envió un mensaje que me dejó sin aliento. «Dudo que esta farsa de matrimonio dure un año más. Ella ya no está a mi altura, ni de lejos». La voz de Javier llegaba nítidamente a través de las puertas acristaladas del porche, donde yo me había quedado paralizada con la bandeja de chuletones que iba a sacar para su reunión de los jueves por la noche. A través del cristal, podía ver a Daniel, Pablo y Marcos levantando sus copas en señal de aprobación. Sus risas sonaban agudas y cómplices. Estaban sentados en mis muebles de jardín, bebiendo vino de mi bodega personal, comiendo la comida que yo había preparado en el patio de la casa que yo había pagado, brindando por la declaración de mi marido de que yo era inferior a él. Daniel incluso se levantó para darle una palmada en la espalda a Javier, diciendo algo sobre que se merecía algo mejor. Dejé la bandeja sobre la mesa del porche con manos firmes. Aunque cada célula de mi cuerpo gritaba, aún no me habían visto. Durante 30 segundos me quedé allí, observando a mi marido aceptar elogios por planear dejarme, viéndolo regodearse de orgullo, mientras sus amigos validaban su desprecio por la mujer que había construido todo a su alrededor. Los chuletones reposaban en la bandeja, todavía chisporroteando de la parrilla, mientras yo permanecía inmóvil detrás de una columna. A través de las puertas de cristal, Pablo estaba rellenando las copas de todos con el Vega Sicilia único que yo guardaba para nuestro aniversario el mes que viene. Marcos tenía los pies apoyados en el puff de diseño que había encargado especialmente a Italia cuando renovamos el porche la primavera pasada. Se les veía tan cómodos en el espacio que yo había creado, tan a gusto en el éxito que yo había construido, mientras celebraban la decisión de mi marido de abandonarme. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?», preguntó Daniel, inclinándose hacia adelante con ese tipo de interés que muestran los hombres cuando están a punto de oír un cotilleo que podrán usar más tarde. «Meses», respondió Javier, agitando el vino en la copa con el gesto ensayado de quien ha aprendido de enología en videos de YouTube y no por conocimiento real. Desde que Sofía consiguió la cuenta de Industrias Ibéricas, actúa como si hubiera salvado la empresa ella sola. El ego que tiene últimamente es insoportable. La cuenta de Industrias Ibéricas, la que yo había conseguido sola mientras Javier estaba en un torneo de golf en Marbella, la que había requerido 17 reuniones, 3 rediseños de propuesta y una reestructuración completa de nuestra oferta de servicios para cerrarla. La cuenta que actualmente generaba el 40% de nuestros ingresos y que había llevado a otras 3 empresas del IBEX 35 a firmar con nosotros. «Tú levantaste esa empresa de la nada», dijo Marcos, con la convicción de quien nunca ha visto un solo informe financiero. «Ella solo tuvo suerte con un par de trimestres buenos». Vi a Javier asentir, aceptando esta revisión de la historia como si fuera un hecho. Como si él no hubiera estado en el paro cuando nos conocimos. Como si yo no hubiera estado dirigiendo un exitoso negocio como autónoma que transformé en una agencia mientras él perseguía un proyecto fallido tras otro. La plataforma de criptomonedas que perdió 60.000 euros. El servicio de suscripción de kits de comida que nunca se lanzó. La aplicación de meditación que no pudo competir con las alternativas gratuitas. Cada fracaso había mermado nuestros ahorros. Los ahorros que yo había generado mientras él prometía que la siguiente idea sería la buena. Pablo se levantó para coger otra botella de la vinoteca que yo había instalado en la cocina exterior. «Necesitas a alguien que aprecie lo que tú aportas, Javi. Alguien que entienda que ser un visionario no consiste en el trabajo pesado del día a día. Ser un visionario». Así es como Javier se definía a sí mismo en las cenas con amigos mientras yo me encargaba de la visión real de hacer crecer nuestra empresa. Él acorralaba a la gente con sus teorías sobre cómo revolucionar industrias mientras yo cerraba tratos, gestionaba al personal y respondía llamadas de clientes a medianoche. Él pontificaba sobre filosofía de liderazgo mientras yo lideraba, sobre estrategia mientras yo la ejecutaba, sobre el éxito mientras yo lo alcanzaba. «Sofía ha cambiado», continuó Javier con el tono herido de alguien que ha ensayado este discurso. «Antes apoyaba mis sueños, ahora solo me echa en cara las cifras, que si los ingresos, que si los márgenes de beneficio. No entiende que un negocio es más que hojas de cálculo». Daniel se rió, un sonido que resonó en el porche que yo diseñé con el paisajista. Parece que se ha convertido en una de esas ejecutivas estiradas y sin alma. Sin visión, solo ejecución. Solo ejecución. La ejecución que nos había llevado de una oficina en casa a unas instalaciones en pleno Paseo de la Castellana con 23 empleados. La ejecución que permitía a Javier conducir su BMW, vestir sus trajes de marca, jugar al golf en el club de campo y organizar estas reuniones de los jueves donde, al parecer, discutía lo bajo que yo había caído a sus ojos.
Mi móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje de Sara, nuestra desarrolladora principal. A Industrias Ibéricas les encanta la nueva propuesta de campaña. Están listos para firmar el contrato de ampliación mañana. Lo has vuelto a conseguir. Mañana. Mañana tenía la reunión más importante de la historia de nuestra empresa. Un contrato que duplicaría nuestros ingresos y nos consolidaría como un actor principal en el sector. Y aquí estaba mi marido, mi socio, el hombre cuyo nombre figuraba junto al mío en cada documento de la empresa, diciéndoles a sus amigos que nuestro matrimonio era una farsa. La cosa es, dijo Javier sirviéndose otra copa, la cuarta según mis cálculos, que lo he estado documentando todo. Cada vez que toma una decisión sin consultarme, cada vez que socava mi autoridad con el personal. Mi abogado dice que tengo un caso sólido para quedarme con al menos la mitad de la empresa, quizá más. Su abogado, Ricardo Vega, del Club de Campo, el que me dijo que solo era un compañero de pádel. Se habían estado reuniendo para hablar de la división de los bienes que yo había construido, mientras yo los estaba construyendo. «¡Qué listo!», dijo Pablo, levantando de nuevo su copa. «Tenlo todo bien atado antes de que ella se dé cuenta de lo que le viene encima». «No se lo esperará», les aseguró Javier, su confianza alimentada por el vino y el eco de la validación de sus amigos. Sofía se cree muy lista con sus presentaciones y contratos, pero no entiende el juego real que se está jugando aquí. El juego real. El juego en el que él había estado planeando destruirme mientras dormía en mi cama, comía en mi mesa y vivía de mi éxito. El juego en el que había convencido a sus amigos y probablemente a sí mismo de que yo era la afortunada en este matrimonio. Cogí la bandeja de chuletones, ya fríos hasta el punto de que necesitarían recalentarse. A través del cristal, los observé a los cuatro. Esos hombres que habían comido en mi mesa docenas de veces, que habían celebrado fiestas en mi casa, que se habían beneficiado de mi hospitalidad mientras, al parecer, creían que yo era inferior a su amigo. Las reuniones de los jueves cobraban sentido ahora. No eran partidas de póker o sesiones de estrategia, sino reuniones para planificar mi humillación. Cada semana, mientras yo trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios, ellos habían estado reforzando las fantasías de Javier, alimentando su ego, ayudándole a construir una narrativa en la que él era la víctima del éxito de una esposa desagradecida. Empujé las puertas acristaladas con la bandeja aún en mis manos, los chuletones ahora fríos y olvidados. Las cuatro cabezas se giraron hacia mí en perfecta sincronización, sus risas muriendo a medio camino. El vaso de cristal de Javier se detuvo a medio camino de sus labios, el líquido ambarino en su interior reflejando las luces del porche que yo había colgado el verano pasado. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el zumbido lejano del filtro de la piscina de nuestros vecinos. «Sofía». La voz de Javier se quebró al pronunciar mi nombre, transformándose de narrador seguro a adolescente pillado infraganti en una sola sílaba. Nosotros solo estábamos... ¿Para qué esperar un año? Dejé la bandeja en una mesa auxiliar con una calma deliberada, mi voz con el mismo tono medido que usaba al despedir a proveedores incompetentes. Acabemos con esto hoy mismo. No querría que soportaras otros 12 meses casada con alguien que está tan por debajo de tu nivel. El rostro de Daniel se quedó blanco. Pablo de repente encontró la pantalla de su móvil fascinante. Marcos dio un paso atrás, casi derribando la vela de citronela que yo había encendido antes para ahuyentar a los mosquitos. Pero Javier, mi marido durante 12 años, el hombre que había prometido amarme y respetarme frente a 200 invitados, solo me miraba con la boca ligeramente abierta, sin palabras por una vez en su vida. Me di la vuelta y volví a entrar por las puertas acristaladas, dejándolos congelados en su estampa de culpabilidad. Mis pasos sobre el parqué resonaron por la casa mientras me dirigía directamente a nuestro dormitorio. Detrás de mí oí susurros frenéticos, sillas raspando contra el hormigón. El pánico de unos hombres que habían sido sorprendidos no solo cotilleando, sino conspirando. En el vestidor del dormitorio principal estaba mi juego de maletas Samsonite, un regalo que me hice a mí misma tras cerrar nuestro primer contrato de 1 millón de euros. Saqué la maleta más grande y la puse abierta sobre la cama que habíamos compartido durante 5 años en esta casa. Mis manos se movían con precisión quirúrgica, doblando las americanas que había llevado a reuniones a las que Javier no había asistido, guardando las joyas que me había comprado a mí misma tras cada hito empresarial importante, recogiendo los bolsos de diseño que representaban bonus que él había reclamado como nuestro éxito, sin haber contribuido en nada para ganarlos. Del baño, recogí mi rutina de cuidado facial, los serums y cremas caros en los que había invertido, porque cuidar de mí misma era una de las pocas cosas que podía controlar mientras gestionaba un negocio y un matrimonio con alguien que resentía mi éxito. El botiquín guardaba mis medicamentos, vitaminas,
las pastillas para dormir que había necesitado con más frecuencia a medida que las reuniones de los jueves de Javier se hacían más largas y ruidosas. Oí pasos en la escalera, varios, vacilantes y descoordinados. Subían como niños que se acercan a un padre al que han decepcionado, sin saber si se enfrentarían a la ira, la decepción o algo peor, la indiferencia. Sofía, por favor, ¿podemos hablar de esto? Javier apareció en el umbral del dormitorio. Su pelo cuidadosamente peinado ahora revuelto de tanto pasarse las manos por él. Detrás, pude ver a Daniel merodeando en el pasillo, su rostro una mezcla de culpa y algo más. ¿Alivio quizás? No hay nada de qué hablar. Cerré la cremallera de mi neceser y lo metí en la maleta. Has dejado tu postura muy clara. Estoy por debajo de ti. Nuestro matrimonio es una farsa. Te has estado reuniendo con Ricardo Vega para los trámites del divorcio. ¿De qué exactamente te gustaría hablar? El color desapareció de su rostro al mencionar a Ricardo. ¿Cómo sabías lo del abogado? Saqué mi maletín del portátil del armario, el que contenía cada contraseña, cada contacto de cliente, cada pieza de propiedad intelectual que desarrollé para nuestra empresa. De la misma manera que sé de la cuenta bancaria separada que abriste en enero. De la misma manera que sé que has estado diciendo a posibles inversores que soy emocionalmente inestable y que estoy perjudicando a la empresa con mi ego. Daniel se hizo visible detrás de Javier, y algo en su expresión hizo que todo encajara. La culpa no era solo por esta noche. Era más profunda, más antigua, cargada con el peso de una traición prolongada. «Fuiste tú», dije, mirando directamente a Daniel. «Tú me enviaste ese mensaje anónimo hace una hora. Revisa las reuniones de los jueves de tu marido. Necesitas saber lo que está diciendo de ti». Javier se giró para encarar a su mejor amigo, su rostro contorsionado por una rabia que nunca le había visto dirigir a nadie más que a mí. «Tú la avisaste». Daniel se enderezó, y por primera vez desde que lo conocía, pareció un adulto en lugar de un eterno universitario. «Llevo 3 semanas enviándole capturas de pantalla, Javi. Cada mensaje de nuestro chat de grupo donde hablabas de ocultar bienes, cada discusión sobre el proyecto Luz de Gas, cada vez que presumías de cómo ibas a quitarle la mitad de todo lo que Sofía construyó mientras la pintabas a ella como la villana. Proyecto Luz de Gas». Me reí, pero sin humor. «¿De verdad lo bautizasteis? Como si fuera una operación militar en lugar de simplemente destruir la reputación de tu esposa». Pablo y Marcos habían subido sigilosamente las escaleras, atraídos por el drama que habían ayudado a crear. Se quedaron en el pasillo como actores que han olvidado sus líneas, su bravuconería anterior evaporada ante las consecuencias reales. «Las reuniones de los jueves», continuó Daniel, su voz ganando fuerza, «nunca fueron para jugar al póker, eran sesiones de planificación. Javi nos contaba su última estrategia para documentar tu supuesta inestabilidad. Sacar fotos tuyas trabajando hasta tarde para probar que descuidabas el matrimonio, grabar conversaciones fuera de contexto y construir un caso de que tú eras el problema mientras él era el marido sufrido que intentaba mantenerlo todo a flote. Doblé mi último vestido, el rojo que llevé a la cena de Navidad de la empresa, donde Javier había dado un discurso sobre el compañerismo y el éxito compartido, mientras yo sabía que él no había contribuido en nada a las cifras trimestrales. Y todos vosotros simplemente le seguisteis el juego. Pensábamos, empezó Marcos, y luego se detuvo, dándose cuenta de que no había forma aceptable de terminar esa frase. ¿Qué pensabais? Les encaré a todos. A estos hombres que habían comido en mi mesa, cuyos cumpleaños había recordado, a cuyas esposas había consolado por sus propios problemas matrimoniales. ¿Que era divertido? ¿Que estaba justificado? ¿Que merecía ser destruida por tener la audacia de tener éxito? El silencio llenó el dormitorio, pesado y sofocante. Las manos de Javier se apretaban y se relajaban a sus costados, su mandíbula trabajando mientras buscaba palabras que pudieran salvar la situación. Pero ambos sabíamos que no existían. No se podía desdecir lo que yo había oído. No se podían deshacer 3 meses de planificar mi destrucción. No se podía retirar ese «ella ya no está a mi altura», cuando la evidencia de quién estaba a qué nivel nos rodeaba por todas partes, en la casa que yo había comprado con el dinero que yo había ganado. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier portazo. Las ruedas de mi maleta susurraban contra la alfombra del pasillo mientras pasaba junto a la pared de fotos de nuestra boda, cada marco un monumento a promesas que, aparentemente, no habían significado nada para Javier. Detrás de la puerta pude oír voces alteradas. Javier volcando su furia en Daniel, el mismo amigo al que finalmente le había surgido una conciencia después de 3 meses de complicidad. El ascensor de nuestro edificio se movía con una lentitud exasperante, dándome demasiado tiempo para pensar en lo que estaba dejando atrás.
No solo la casa o el matrimonio, sino la versión de mí misma que había creído que el amor significaba un compromiso sin fin, que había minimizado sus propios logros para proteger un ego frágil, que había pagado las facturas mientras fingía no notar que su marido conspiraba para su caída con sus secuaces de los jueves por la noche. El Hotel Eurostars Madrid Torre brillaba contra el cielo del atardecer, su fachada de cristal reflejando la ciudad que yo había conquistado, cliente a cliente, mientras Javier jugaba a ser empresario. Crucé el vestíbulo con los hombros rectos, negándome a parecer una mujer que huye de su hogar. La recepcionista, una joven de ojos amables y sonrisa profesional, no hizo preguntas cuando solicité una suite ejecutiva para una semana, pagando con la tarjeta de crédito que Javier no sabía que existía. Mi fondo de emergencia, construido con bonus que nunca había mencionado porque había aprendido hace años que la independencia financiera era oxígeno en un matrimonio asfixiante. La suite en la planta 23 tenía vistas al distrito financiero, donde mañana todavía tendría que enfrentarme a los directivos de Industrias Ibéricas, fingiendo que mi vida no acababa de implosionar. Unos ventanales de suelo a techo enmarcaban las luces de la ciudad que comenzaban a titilar mientras la noche caía sobre la capital. El espacio era estéril y perfecto, sin recuerdos incrustados en los muebles, sin fantasmas de tiempos mejores acechando en las esquinas, sin rastro de whisky de 18 años ni de risas falsas. Mi móvil había estado vibrando continuamente desde que salí de casa. El nombre de Javier aparecía una y otra vez en la pantalla, los mensajes progresando a través de etapas predecibles. Primero la ira. Estás siendo una dramática. Vuelve aquí ahora mismo. Luego, la manipulación. Lo has entendido todo mal. Tenemos que hablar. La falsa disculpa. No lo dije con esa intención. Y, finalmente, las amenazas. Estás destruyendo nuestra empresa con este numerito. Los inversores se retirarán si se enteran de esto. Dejé el teléfono sobre la encimera de mármol del baño y abrí la ducha, dejando que el agua se calentara hasta que el vapor llenó la habitación. De pie bajo el cabezal de efecto lluvia, el agua cayendo sobre mí con una presión que la ducha de nuestra casa nunca había alcanzado, finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. 12 años. Había pasado 12 años construyendo una vida con alguien que había estado documentando mi destrucción, reuniendo pruebas para una guerra que yo no sabía que estábamos librando. Las lágrimas llegaron entonces, mezclándose con el agua de la ducha, mis sollozos resonando en las paredes de mármol donde nadie podía oírlos. Me quedé bajo el agua hasta que se enfrió, hasta que mi piel se arrugó y mis ojos se hincharon, hasta que había llorado no solo la traición, sino la humillación de no haberlo visto antes. Todas esas noches de jueves en las que había preparado comida para sus reuniones, todas esas mañanas en las que lo había besado de despedida antes de ir a reuniones que él decía apoyar. Todas esas presentaciones en las que se había puesto a mi lado, llevándose el mérito por un trabajo que nunca había hecho. Había estado actuando en una obra de teatro donde todos conocían el final excepto yo. Cuando salí del baño envuelta en el mullido albornoz del hotel, el sol se había puesto por completo. La ciudad a mis pies se veía diferente desde esta altura, más pequeña, manejable, como un problema que podía resolverse con la estrategia adecuada. Pedí servicio de habitaciones, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba recordar cómo cuidar de mí misma, sin tener en cuenta las preferencias de otra persona. Salmón, no chuletón. Un verdejo, no un bourbon. Un culán de chocolate, porque Javier siempre había llamado a los postres calorías innecesarias, y yo había olvidado lo que se sentía al ser innecesaria. Patricia Vargas contestó al segundo tono, aunque eran más de las 9. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había estado esperando esta llamada. Estaba esperando tu llamada, Sofía. Daniel ya me ha enviado un resumen de la situación. Eso me detuvo a medio bocado de salmón. ¿Daniel contactó contigo? Hace 2 horas. Quiere asegurarse de que tengas todo lo que necesitas para protegerte a ti y a la empresa. Está dispuesto a prestar declaración jurada sobre la manipulación financiera de Javier y la conspiración para fabricar pruebas de inestabilidad. El tono de Patricia era práctico, como si los maridos que conspiran para destruir a sus esposas fueran un martes cualquiera en su mundo. ¿Puedes venir a mi despacho mañana a las 8? Trae toda la documentación que tengas, extractos bancarios, registros de la empresa, registros de comunicaciones, todo. Acepté. Luego pasé las siguientes 3 horas organizando archivos en mi portátil, creando carpetas con el tipo de etiquetado detallado que había hecho exitosa a nuestra empresa. Proyectos fallidos de Javier contenía la documentación de cada euro que había invertido en sus sueños. 60,000 en plataformas de criptomonedas, 40,000 en el servicio de kits de comida, Sancher, 000 en la aplicación de meditación que nunca se lanzó.
Aportaciones a la empresa guardaba cada contrato que había negociado, cada cliente que había conseguido, cada noche que había trabajado hasta tarde mientras la oficina de Javier permanecía a oscuras. Manipulación financiera pronto contendría lo que fuera que Daniel estuviera a punto de entregar. A medianoche, un golpe en mi puerta me hizo sobresaltarme. A través de la mirilla, vi a Daniel de pie en el pasillo, pareciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto, sosteniendo 3 cajas de archivo apiladas en sus brazos. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía una vergüenza genuina. Abrí la puerta sin hablar, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Dejó las cajas sobre la mesa de centro y luego se quedó de pie, incómodo, en medio de la suite, con las manos metidas en los bolsillos como un adolescente pillado robando en una tienda. «Lo siento», dijo finalmente. «Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que verlo envenenar a todo el mundo en tu contra mientras tú, literalmente, mantenías la empresa a flote. Me ha estado carcomiendo durante meses». «Entonces, ¿por qué le seguiste el juego durante tanto tiempo?», pregunté, queriendo entender de verdad cómo alguien podía ver esta manipulación desarrollarse semana tras semana y permanecer en silencio. Se hundió en el sillón de la suite del hotel, pasándose las manos por el pelo con un gesto que lo hacía parecer agotado. Al principio, pensé que solo se estaba desahogando. Ya sabes cómo los tíos se quejan de sus matrimonios, pero luego se convirtió en algo más. Empezó a tomar notas durante tus llamadas, a hacer capturas de pantalla de tus mensajes fuera de contexto, a construir toda esta narrativa en la que tú eras la villana. Y nosotros simplemente lo dejamos hacer. Abrí la primera caja de archivo y encontré carpetas de manila etiquetadas con la letra de Javier. Discrepancias financieras. Evidencia de inestabilidad emocional. Documentación de activos. Dentro había correos electrónicos impresos que le había enviado sobre operaciones comerciales normales, con sus interpretaciones anotadas. Un mensaje sobre trabajar hasta tarde se convertía en prueba de abandono conyugal. Una solicitud para revisar contratos se convertía en comportamiento controlador. Había retorcido cada interacción para convertirla en prueba de una historia que solo existía en su mente. Esto se remonta a enero, dije, sosteniendo una carpeta fechada hacía 5 meses. Ha estado planeando esto desde principios de año. Daniela asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Justo después de que cerraras el contrato con Samsung. Ahí es cuando realmente cambió. Antes de eso, podía fingir que era tu igual. Pero ese acuerdo dejó claro quién llevaba las riendas de verdad. Su ego no pudo soportarlo. La segunda caja contenía algo peor. Fotografías. Fotos mías en mi escritorio a las 10 de la noche, tomadas a través de la ventana de la oficina. Capturas de pantalla de mis publicaciones en LinkedIn sobre el crecimiento de la empresa, subrayadas y con comentarios sobre mi necesidad narcisista de atención. Incluso fotos de la cena de cumpleaños de mi hermana Clara, donde aparentemente mis 2 copas de vino eran evidencia de un problema con la bebida. Nos pidió que colaboráramos, continuó Daniel, su voz apenas un susurro. Se suponía que Pablo debía informar si te veía almorzando con algún cliente masculino. Marcos rastreaba tus redes sociales en busca de cualquier cosa que pudiera ser tergiversada. A mí me asignó vigilar tu relación con el personal, buscando cualquier señal de lo que Javier llamaba límites profesionales inapropiados. La tercera caja era la más dañina, registros financieros, pero no solo los nuestros. Javier había estado creando una empresa pantalla, registrando una SL en un paraíso fiscal, incluso contactando a nuestros clientes con un nuevo proyecto que lanzaría pronto. El nombre en los papeles era Soluciones Estratégicas Ibéricas, deliberadamente similar al de nuestra empresa, Innovaciones Digitales Ibéricas. Lo suficientemente cerca como para confundir a los clientes, pero lo suficientemente diferente como para alegar coincidencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Urgente. Javier acaba de enviar un correo a todo el personal afirmando que estás teniendo una crisis de salud mental y que él asume el control temporal de las operaciones. ¿Qué hago? Le mostré el mensaje a Daniel. Su rostro palideció. Está escalando la situación más rápido de lo que pensábamos. Llamé a Patricia de inmediato, poniéndola en altavoz. Javier acaba de enviar un correo a toda la empresa diciendo que tengo una crisis de salud mental. Reenvíamelo inmediatamente, dijo Patricia, su voz afilada y concentrada. Voy a solicitar una orden de alejamiento de emergencia ahora mismo. Esto entra en el terreno de la difamación y el posible fraude. ¿Daniela, estás ahí? Sí, respondió él, enderezándose en su silla. Necesito que me envíes todo lo que tengas sobre ese supuesto proyecto Luz de Gas de inmediato. Cada mensaje, cada nota de reunión, cada pizca de evidencia. Sofía, no respondas a ese correo.
No contactes a tu personal directamente todavía. Déjame manejar esto legalmente primero. Después de que Patricia colgara, Daniel y yo trabajamos en silencio, organizando documentos, creando copias digitales, construyendo el caso que protegería no solo mi empresa, sino mi reputación. A las 2 de la madrugada, finalmente hizo la pregunta que yo temía. ¿Me odias por no haber hablado antes? Consideré mentir, ofrecer un perdón que aún no sentía, pero ya estaba harta de la deshonestidad cortés. No sé lo que siento por ti, Daniel. Viste a mi marido planear mi destrucción durante meses. Participaste en ello. El hecho de que finalmente te creciera una conciencia no borra eso. Él asintió, aceptando el juicio. Por si sirve de algo, Clara amenazó con dejarme si no lo contaba. Dijo que si yo podía ver cómo te pasaba esto a ti, nunca podría confiar en que no se lo hiciera a ella algún día. Mujer lista, dije, y lo decía en serio. Clara había visto lo que yo había pasado por alto, que alguien que podía participar en este nivel de engaño era capaz de cualquier cosa. Mi teléfono sonó a las 3 de la madrugada, un número que no reconocí. En contra de mi buen juicio, contesté. Sofía, soy Laura, la mujer de Pablo. Su voz temblaba, como si hubiera estado llorando. Acabo de enterarme de lo que han estado haciendo. Pablo llegó borracho de tu casa esta noche. Me lo contó todo. Estoy asqueada. Quiero que sepas que tengo grabaciones. ¿Grabaciones? Pablo volvía a casa de esas noches de los jueves y presumía de lo que discutían. Creía que era divertido ver a Javier planear este elaborado montaje. Empecé a grabarlo después de la tercera semana porque algo no me cuadraba. Tengo horas de él describiendo sus planes, riéndose de cómo no tenías ni idea de lo que se te venía encima. Otra aliada, surgida de un rincón inesperado. ¿Puedes enviárselas a mi abogada? Ya las he subido a la nube. Te enviaré el enlace. Sofía, yo también voy a pedir el divorcio. Si Pablo pudo participar en algo tan cruel, ¿de qué más es capaz? ¿Qué me haría a mí si alguna vez ganara más que él o le hiciera sentir pequeño? Después de que Laura colgara, me quedé de pie junto a la ventana, observando la ciudad dormir a mis pies. En algún lugar, Javier probablemente estaría paseándose por nuestra casa, dándose cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Sus amigos se estaban volviendo en su contra. Su abogado vería las pruebas y le aconsejaría rendirse. El personal que intentó manipular elegiría a la persona que realmente había construido sus carreras. Daniel se preparó para irse a las 4 de la mañana, recogiendo su abrigo con movimientos que parecían dolerle. En la puerta, se giró una última vez. Lo irónico es que Javier nunca estuvo por debajo de tu nivel, Sofía. Le habría sostenido para siempre si tan solo hubiera estado agradecido en lugar de resentido. Le querías lo suficiente como para hacerlo tú igual, incluso cuando no lo era. Eso es lo que nunca entendió. Cerré la puerta detrás de Daniel y me quedé sola en mi suite de hotel, viendo cómo el sol comenzaba a salir sobre la ciudad. 4 horas de sueño tendrían que ser suficientes. La reunión con los inversores de hoy determinaría no solo el futuro de mi empresa, sino si la narrativa cuidadosamente elaborada por Javier colapsaría bajo el peso de la evidencia. Me duché rápidamente. Elegí mi traje negro más elegante, el que había llevado al cerrar el trato con Samsung, y me maquillé para ocultar el agotamiento que amenazaba con traslucirse. Patricia llamó mientras salía del hotel. La orden judicial de emergencia ha sido aprobada. Javier tiene legalmente prohibido acceder a las cuentas de la empresa o tomar cualquier decisión operativa sin la aprobación del consejo. ¿Recibirá la notificación esta mañana? Probablemente justo antes de la reunión. Se va a poner furioso. Que lo esté. La ira hace que la gente cometa errores. También he enviado el paquete de pruebas a cada miembro del consejo individualmente. Habrán tenido tiempo de revisarlo antes de que os reunáis todos. El edificio de oficinas se alzaba contra el cielo matutino como un monumento a todo lo que había construido. Llegué a las 6 de la mañana, usando mi tarjeta para entrar por el acceso ejecutivo. El edificio estaba casi vacío, solo la seguridad y el equipo de limpieza nocturno, que asintieron al reconocerme. Me habían visto allí a todas horas a lo largo de los años, a diferencia de Javier, cuya tarjeta rara vez registraba actividad antes de las 10 de la mañana. Daniel ya estaba en la sala de juntas, organizando documentos impresos con precisión metódica. Se había cambiado de ropa, pero tampoco había dormido. A juzgar por las tazas de café que ya se acumulaban en la mesa auxiliar. Trabajamos sin hablar al principio, creando estaciones de evidencia por la sala. Registros financieros en un extremo, testimonios de clientes en otro. La documentación del proyecto Luz de Gas destacada en un lugar donde Javier tendría que enfrentarse a ella. Intentará presentar esto como una disputa matrimonial que no debería afectar al negocio, dijo Daniel, ajustando la pantalla de proyección. Ese será su primer movimiento.
Hacerlo personal, no profesional. Y cuando lo haga, es cuando muestras la diapositiva 17, los documentos de registro de su SL competidora. Nada dice traición profesional, como intentar robar a tus propios clientes mientras sigues cobrando un sueldo. Sara llegó a las 8 de la mañana con su portátil y una expresión sombría. La mitad del personal está lista para testificar si es necesario. La otra mitad está actualizando sus currículums por si esto sale mal. No saldrá mal, dije con más confianza de la que sentía. Al menos, no para ellos. Los miembros del consejo comenzaron a llegar a las 9:30. Margarita Chen fue la primera, su expresión indescifrable mientras me saludaba con la cabeza antes de tomar asiento. Jaime Herrero, de nuestra cuenta de cliente más grande, técnicamente no era miembro del consejo, pero fue invitado dada la participación de su empresa en nuestra estabilidad. Otros dos inversores, Roberto Kim y David Acosta, ambos habían cuestionado las contribuciones de Javier en reuniones anteriores, solo para ser recibidos con sus evasivas y mis intervenciones diplomáticas. A las 9:55, Patricia entró y se sentó a mi lado. Su presencia era una clara señal de que esto ya no era solo una discusión de negocios. Las implicaciones legales flotaban en el aire como una amenaza. Exactamente a las 10, entró Javier. Llevaba el traje de Tom Ford que le había comprado para nuestro 10º aniversario, el que había usado para aceptar un premio de la industria por un trabajo que yo había hecho mientras él estaba en Cabo. Su colonia le precedía, el mismo aroma caro que había llevado a cada reunión en la que se había atribuido mis logros. Se detuvo al ver la configuración de la sala. Daniel a mi lado en lugar de con él, la presencia de Patricia, las expresiones serias del consejo. Sus ojos encontraron los de Daniel. Y la mirada que se cruzaron podría haber congelado el fuego. Daniel no se inmutó, aunque vi que apretaba la mandíbula. Javier se recuperó rápidamente. Su sonrisa de vendedor se deslizó en su lugar mientras tomaba asiento. Agradezco que todos se hayan reunido con tan poca antelación, comenzó Javier, sacando unas tarjetas que obviamente había preparado. Sé que ha habido preocupaciones sobre las recientes interrupciones en nuestra estructura de liderazgo. Quiero asegurarles que, a pesar del actual estado emocional de mi esposa, te voy a parar ahí mismo, interrumpió Margarita Chen, su voz cortando su actuación como una cuchilla. Hemos revisado la documentación proporcionada por la asesoría legal de la SRA, Ibáñez. Tus afirmaciones sobre su estado mental parecen no solo infundadas, sino deliberadamente fabricadas. La sonrisa de Javier vaciló. Entiendo que Sofía ha pintado una cierta imagen. La imagen la pintaron tus propios mensajes, señor Ibáñez, dijo David Acosta, sosteniendo una captura de pantalla impresa. Este chat de grupo donde discutes el proyecto Luz de Gas, donde elaboras estrategias sobre cómo documentar pruebas falsas de inestabilidad. Estas son tus palabras, ¿no es así? Hice clic en la primera diapositiva de mi presentación, mostrando el mensaje de Javier de hacía 6 semanas. Seguid documentándolo todo. Necesitamos mostrar un patrón de comportamiento errático, incluso si tenemos que crearlo. La sala se quedó en silencio. El rostro de Javier pasó por un ciclo de emociones. Sorpresa al ver sus mensajes privados expuestos, ira por la traición de Daniel, y, finalmente, el cálculo desesperado de alguien que intenta salvar una situación insalvable. Esos mensajes están sacados de contexto, intentó. Daniel claramente tiene su propia agenda aquí. Mi agenda, habló Daniel por primera vez, su voz firme, es asegurarme de que se sepa la verdad. Durante 3 meses te vi planear la destrucción de la mujer que construyó esta empresa mientras tú no aportabas nada más que obstrucción y mérito robado. Tú fuiste parte de ello, estalló Javier, revelando más de lo que pretendía. Te sentabas allí cada jueves, participando, animando. Sí, dijo Daniel simplemente. Lo hice y me equivoqué. La diferencia es que yo estoy tratando de enmendarlo. Avancé a la siguiente diapositiva. Registros financieros que mostraban cada contrato importante codificado por colores según quién lo había cerrado realmente. Mi columna era un sólido azul. La de Javier era un espacio en blanco. En los últimos 24 meses, comencé. Mi voz con la autoridad que había ganado a través de logros reales. He cerrado personalmente 17 contratos importantes por un total de 32 millones de euros en ingresos. Durante ese mismo periodo, el señor Ibáñez ha cerrado 0 contratos mientras cobraba un salario anual de 400.000 euros. Jaime Herrero se inclinó hacia adelante. Sofía, tenemos que ser claros en algo. Herrero Tecnología nunca ha considerado a Javier un factor en nuestra decisión de trabajar con vuestra empresa. Cada discusión estratégica, cada ajuste de campaña, cada innovación ha venido de ti. Hemos tolerado su presencia en las reuniones por respeto a ti, pero nunca ha aportado una sola idea valiosa.
La sangre se drenó del rostro de Javier al darse cuenta de que su cliente más grande acababa de desestimar públicamente toda su existencia profesional. Su boca se abrió y cerró en silencio, buscando palabras que pudieran contrarrestar el desdén de Jaime Herrero. La sala de juntas se sentía más pequeña de repente, las paredes cerrándose sobre un hombre que acababa de descubrir que su reputación profesional era una ficción que solo él creía. Hice clic en la siguiente diapositiva, mostrando los documentos de registro de soluciones estratégicas ibéricas, su empresa pantalla diseñada para robar a nuestros clientes. Con esto concluye mi presentación, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que me recorría. El Consejo tiene todas las pruebas necesarias para tomar una decisión informada sobre la futura estructura de liderazgo de la empresa. Ricardo Vega, el propio abogado de Javier, había permanecido en silencio durante toda la presentación, su expresión cada vez más sombría con cada documento revelado. Ahora se inclinó hacia adelante, dirigiéndose a su cliente con la profesionalidad distante de alguien que está cortando por lo sano. Javier, tenemos que discutir tus opciones en privado, dijo Ricardo, recogiendo ya sus papeles. El mensaje era claro. La batalla legal que Javier había estado planeando había terminado antes de empezar. Margarita Chen se levantó, alisándose la falda con deliberada precisión. Nos reuniremos de nuevo mañana por la mañana para formalizar la transición. Señor Ibáñez, le sugiero que aproveche el tiempo para considerar cuidadosamente la oferta de compra de Patricia. Es más generosa de lo que un tribunal podría determinar dadas estas pruebas. La reunión se disolvió con el incómodo barullo de gente huyendo de una escena desagradable. Javier permaneció sentado, mirando la pantalla de proyección donde sus propias palabras sobre el proyecto Luz de Gases aún brillaban acusadoramente. Daniel se detuvo en la puerta, mirando a su antiguo amigo con algo entre la lástima y el alivio, y luego se fue sin hablar. Esa tarde, sola en mi suite de hotel con comida china enfriándose en la mesa de centro, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, agotada por el desgaste emocional de la confrontación del día. Sofía, soy Laura, la mujer de Pablo. Su voz llevaba el temblor de alguien que ha estado llorando. Necesito contarte algo sobre lo que ha estado pasando en tu ausencia. Dejé los palillos, de repente alerta. Laura y yo habíamos hablado quizás 5 veces en 8 años. Siempre conversaciones agradables pero superficiales en cenas de grupo. Pablo volvió a casa de la reunión de inversores hoy, continuó. Y estaba diferente. Me contó todo sobre lo que te habían estado haciendo. Pero, Sofía, es peor de lo que crees. Javier les había estado entrenando a todos sobre cómo manejar a sus esposas. Lo llamaba mantener el marco y gestión estratégica de relaciones. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir con entrenándoles? Encontré el diario de Pablo. Páginas y páginas de consejos de Javier. Cómo documentar los gastos de tu esposa para hacerla parecer irresponsable. Cómo hacerle luz de gas sobre situaciones sociales, haciéndola dudar de su memoria. Cómo posicionarte como el racional mientras la pintas a ella como emocional e inestable. Pablo ha estado usando estas tácticas conmigo durante meses, y yo pensaba que me estaba volviendo loca. La destrucción paralela de matrimonios. Javier no solo había estado planeando mi caída, había estado enseñando a sus amigos a destruir la confianza y la credibilidad de sus propias esposas. Una clase magistral de manipulación disfrazada de partidas de póker de los jueves por la noche. Le mostré el diario a Pablo, continuó Laura, su voz más fuerte ahora. Le hice leer sus propias palabras en voz alta, la cara que puso cuando se dio cuenta en qué lo había convertido Javier. Sofía, nunca había visto a mi marido llorar antes de hoy. ¿Qué va a hacer? Va a cortar por completo con Javier. También ha aceptado ir a terapia de pareja, aunque no estoy segura de que nuestro matrimonio sobreviva a esto. ¿Cómo reconstruyes la confianza cuando alguien te ha estado socavando sistemáticamente con el entrenamiento de tu amigo? Después de que Laura colgara, me senté en la oscuridad de mi suite, con las luces de la ciudad parpadeando abajo como estrellas distantes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Tienes que ver lo que está pasando en el club de campo. Adjuntaba una foto que alguien le había enviado. Javier, despeinado y claramente ebrio, pontificando en la barra ante cualquiera que le escuchara. Incluso en la imagen granulada, se podía ver a los otros clientes apartándose, la expresión de paciencia profesional del camarero agotándose. Barbara Fitzgerald llamó 1 hora después. La esposa del juez estaba conectada con todo el que importaba en nuestro círculo social, una mujer que coleccionaba información como otros coleccionan arte. Estuve en el club esta tarde, dijo sin preámbulos. Javier ha estado allí todos los días desde que vuestra separación se hizo pública. Hoy, le estaba diciendo a la gente que él construyó tu empresa solo, que tú eras solo una cara bonita que usaba para las reuniones con clientes. El delirio era tan completo que hasta los extraños intercambiaban miradas de preocupación.
¿Alguien le creyó? Bárbara se rió, un sonido agudo que no contenía humor. El camarero me dijo que las peroratas de Javier se han convertido en el entretenimiento de la clientela habitual de la tarde. Lo llaman la hora del cuento con Javi y hacen apuestas sobre qué logro se atribuirá a continuación. Ayer dijo que inventó un algoritmo de trading revolucionario. Hoy, que fue una aplicación de meditación que Apple intentó comprar por millones. El hombre con el que me había casado se estaba disolviendo en una caricatura de sí mismo, sus mentiras volviéndose más elaboradas a medida que su realidad se desmoronaba. Una parte de mí sintió la aguda satisfacción de ver el karma desarrollarse en tiempo real. Otra parte, más enterrada, lloraba a la persona que podría haber sido si el ego no lo hubiera consumido. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Facebook de Emma García, la novia de Marcos. La había visto 2 veces en cenas. La recordaba como una persona callada pero observadora, del tipo que se da cuenta de todo diciendo poco. Necesito que sepas lo que Marcos estaba planeando con Javier, decía su mensaje. Voy a dejarlo, pero mereces ver esto primero. Adjuntaba capturas de pantalla que me helaron la sangre. Planes detallados para contactar a nuestros clientes después del divorcio, alegando que yo había tenido una crisis nerviosa y ofreciendo mantener la continuidad a través de la nueva agencia de Javier. Habían redactado correos electrónicos, creado un cronograma para el robo de clientes, incluso diseñado logotipos que imitaban deliberadamente la marca de nuestra empresa. Pero la peor parte era la lista de empleados que planeaban reclutar, con notas sobre las vulnerabilidades de cada persona. Sara, madre soltera, necesita estabilidad, seguirá el dinero. Kevin, desesperado por un ascenso, fácil de manipular con promesas. Habían estudiado a mi equipo como depredadores que estudian a su presa. El último mensaje de Emma llegó mientras procesaba las capturas de pantalla. Marcos no sabe que tengo esto. Se lo voy a enviar a tu abogada también. Ninguna mujer debería tener que lidiar con este nivel de traición. Siento no haber hablado antes. El torpe intento de robo corporativo habría sido patético si no fuera tan malicioso. Reenvié las capturas de pantalla de Emma a Patricia de inmediato, mis dedos firmes a pesar de la rabia que me ardía en el pecho. La evidencia de un robo corporativo planeado transformó nuestro divorcio civil en algo potencialmente delictivo. Patricia respondió en minutos. Esto lo cambia todo. Añadimos cargos de fraude a nuestra estrategia. Tendrá que aceptar los términos que ofrezcamos ahora. 6 meses se arrastraron con la dolorosa lentitud de la recuperación. Me mudé de la suite del hotel a un apartamento amueblado en el centro, necesitando un espacio que nunca hubiera conocido la presencia de Javier. La empresa se estabilizó y luego prosperó sin su interferencia, consiguiendo 3 nuevos clientes importantes que habían dudado en comprometerse mientras nuestra situación de liderazgo era incierta. Daniel demostró ser invaluable como director de operaciones, su culpa impulsándolo a trabajar más duro que nadie, aunque yo todavía no podía mirarlo sin recordar esos 3 meses de silencio cómplice. La mañana de la finalización de nuestro divorcio llegó gris y lluviosa, un clima que encajaba con la extraña melancolía de poner fin oficialmente a algo que llevaba meses muerto. Me vestí con esmero con un traje nuevo, uno que Javier nunca había visto, aplicándome un maquillaje que enfatizaba la fuerza en lugar de la suavidad. Patricia me recibió en el vestíbulo de su edificio, su expresión profesionalmente neutra, pero su mano apretó brevemente mi hombro en señal de apoyo. La sala de juntas olía a cuero y a café viejo, con ventanas que daban a la ciudad donde había reconstruido mi vida. Javier ya estaba allí cuando entramos, y la transformación me detuvo en seco. El hombre que una vez se pavoneaba por la vida en trajes de Tom Ford ahora llevaba una camisa básica de Zara, arrugada en los codos. Su rostro se había afinado dramáticamente, 20 kilos menos junto con sus delirios de grandeza. El BMW que había amado más que a nuestro matrimonio había sido reemplazado por un Honda de una década, según el investigador de Patricia. Sus manos temblaban al sostener el bolígrafo. Su abogado, el tercero que había contratado después de que Ricardo lo dejara y el segundo renunciara, parecía recién salido de la Facultad de Derecho, probablemente trabajando por una fracción de lo que Ricardo había cobrado. El joven no dejaba de consultar sus notas, claramente abrumado por la presencia de Patricia y la montaña de pruebas que habíamos recopilado. Los términos se mantienen como se discutió, dijo Patricia, deslizando el acuerdo final sobre la mesa. La SRA. Ibáñez conserva la propiedad total de Innovaciones Digitales Ibéricas, toda la propiedad intelectual asociada, la casa y todas las cuentas de inversión. El señor Ibáñez recibe sus efectos personales, las carteras de criptomonedas de sus empresas fallidas y el reloj de su abuelo. Sin pensión compensatoria, sin futuras reclamaciones sobre el negocio. La cláusula de no competencia se mantiene durante 5 años en el sector del marketing digital. La firma de Javier parecía el garabato de un niño,
Nada que ver con la rúbrica segura que una vez usó en contratos que no había ganado. No pudo mirarme a los ojos, mirando en su lugar la mesa donde sus sueños de robar la mitad de mi imperio habían muerto. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. Sé que no me vas a creer, pero lo siento. Lo miré de verdad, a este cascarón vacío del hombre que una vez me había seducido con falsa confianza y sueños prestados. Tienes razón, dije en voz baja. No te creo. Firmó la última página y se fue sin decir una palabra más, sus pasos resonando en el pasillo como una marcha fúnebre por la persona que había fingido ser. 2 semanas después, la periodista de Forbes España llegó a nuestras oficinas con un fotógrafo y la intención de contar lo que ella llamaba la historia del año. Catalina Wells era perspicaz y directa, el tipo de reportera que veía más allá de las presentaciones superficiales para encontrar verdades más profundas. No quería oír hablar de proyecciones trimestrales o estrategias de mercado. Quería la verdad cruda sobre descubrir la traición y transformarla en combustible para el éxito. Háblame de la noche en que te enteraste, dijo, su grabadora colocada entre nosotras en la mesa de juntas donde Javier una vez se había atribuido mis logros. Se lo conté todo. La reunión de los jueves en la que me quedé de pie sosteniendo chuletones mientras mi marido llamaba farsa a nuestro matrimonio. La conciencia de Daniel despertando finalmente después de 3 meses de complicidad. Los documentos del proyecto Luz de Gas que revelaron una planificación sistemática para destruir mi reputación. La forma en que mi equipo se había unido a mi alrededor mientras los amigos de Javier lo abandonaban uno por uno. Lo que me sorprende, dijo Catalina, tomando notas en una taquigrafía que no pude leer, es que no buscaste venganza. Simplemente revelaste la verdad y dejaste que las consecuencias se desarrollaran de forma natural. La mejor venganza es construir algo tan exitoso que la persona que intentó destruirte se vuelve irrelevante, respondí. Javier pensaba que yo estaba por debajo de su nivel. Ahora él está trabajando en una startup en Zaragoza mientras yo dirijo una empresa valorada en 12 millones de euros. El universo tiene su propio sentido de la justicia. Su artículo se publicaría con el titular: Cómo Sofía Ibáñez construyó un imperio digital mientras se divorciaba de un lastre, y llegó a 2 millones de lectores en su primera semana. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de mujeres compartiendo historias similares, agradeciéndome por mostrarles cómo era la supervivencia cuando se transformaba en éxito. Un mes después de finalizar el divorcio, llegó una carta escrita a mano a la oficina, reenviada desde una dirección en Zaragoza. La letra de Javier, temblorosa ahora donde una vez fue segura, llenaba 3 páginas con lo que él probablemente pensaba que era una disculpa. Pero incluso en su intento de remordimiento, el delirio persistía. Escribió sobre nuestro éxito, sobre cómo él había ayudado a construir la empresa, sobre ser una víctima de las circunstancias en lugar del arquitecto de su propia destrucción. De hecho, sugirió que tal vez, una vez que las emociones se hubieran enfriado, podríamos discutir que él fuera consultor para la empresa. Su experiencia, afirmó, aún podría agregar valor. Archivé la carta en una carpeta marcada como evidencia, dividido por cerrado, y la guardé en el cajón inferior de mi escritorio. No porque la necesitara más, sino como un recordatorio de que algunas personas pueden pararse en las ruinas de su propia creación y seguir creyendo que son el héroe de la historia. La fiesta de Navidad de la empresa ese año tuvo lugar en La Trattoria, el restaurante italiano donde Javier solía entretener a clientes que no había ganado. Había reservado toda la planta superior, queriendo celebrar no solo nuestro éxito financiero, sino nuestra supervivencia colectiva. Sara lo había organizado todo a la perfección, desde la selección de vinos hasta la disposición de los asientos que mantenía a los empleados más habladores estratégicamente separados. Cuando la cena terminaba y el vino soltaba las lenguas, Sara se levantó para hacer un brindis. Esperaba algo sobre las cifras trimestrales o las victorias de clientes. En cambio, levantó su copa con lágrimas en los ojos. Por la supervivencia, dijo simplemente, y por los líderes que se ganan sus títulos en lugar de robarlos. El brindis quedó suspendido en el aire mientras las copas tintineaban por toda la planta superior del restaurante. Luego, inesperadamente, nuestra directora financiera, Margarita, se levantó, su voz temblando con una emoción que nunca le había visto en 5 años de trabajo juntas. Ya que estamos compartiendo, comenzó, agarrando su copa de vino como un ancla. Mi exmarido me convenció de que era terrible con los números. A mí, con un máster en contabilidad. Revisaba mi trabajo, cuestionaba cada cálculo, me hacía dudar de mí misma hasta que casi dejé las finanzas. Me costó 2 años de terapia después de nuestro divorcio darme cuenta de que se sentía amenazado porque mi sueldo era más alto que el suyo. Kevin, nuestro desarrollador principal, se aclaró la garganta.
Mi novia de la universidad solía presentarme diciendo que jugaba con ordenadores cuando yo estaba construyendo la aplicación que finalmente se vendió a Microsoft. Decía que los trabajos de verdad requerían llevar traje. Las historias brotaron como agua a través de una presa rota. Cada persona en esa sala había sido menospreciada por alguien que decía amarla. Ya no éramos solo colegas, éramos supervivientes de la misma guerra librada en diferentes campos de batalla. La velada se transformó de una celebración corporativa en algo más profundo. Un reconocimiento de que el comportamiento de Javier no era único, solo otro verso en una vieja y cansada canción que demasiados de nosotros habíamos sido forzados a escuchar. 11 meses después, la invitación llegó en cartulina color crema con letras doradas. La boda de Daniel y Clara. Dudé en asistir, la herida de su complicidad aún sensible a pesar de su ayuda final. Pero Clara había llamado personalmente, su voz cálida y genuina. «Nos salvaste a los dos», había dicho. A Daniel de convertirse en alguien a quien no podría amar, y a mí de casarme con esa persona. La ceremonia tuvo lugar en un viñedo a las afueras de la ciudad. Hileras de uvas se extendían hacia montañas pintadas de púrpura por el sol poniente. Me senté 3 filas más atrás, lo suficientemente cerca para ver, pero no tanto como para reclamar una amistad que ya no teníamos. Daniel parecía nervioso con su traje azul marino, ajustándose constantemente la corbata hasta que Clara apareció al final del pasillo, radiante en un simple vestido de seda marfil. Durante la recepción, después de los brindis tradicionales de la familia, Daniel se levantó inesperadamente, golpeando su copa de champán para llamar la atención. La carpa se silenció, 200 invitados girándose hacia él con sonrisas expectantes. Pero sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala, y supe que este discurso no era para ellos. Antes de hablar de Clara, comenzó, su voz cargada con el peso de palabras ensayadas. Necesito abordar algo. Hace 11 meses participé en algo vergonzoso. Vi a un amigo planear la destrucción de la reputación y la carrera de su esposa. Y no solo me quedé en silencio, ayudé. Hice capturas de pantalla, documenté conversaciones. Fomenté los delirios de un hombre porque era más fácil que enfrentar la verdad. El silencio en la carpa se volvió absoluto. Clara estaba a su lado, su mano en su brazo, su expresión orgullosa en lugar de avergonzada. Sofía Ibáñez está aquí esta noche, continuó Daniel, y las cabezas giraron para encontrarme. Ella construyó un imperio mientras su marido planeaba su caída. Mostró gracia cuando finalmente encontré mi conciencia en el último momento. Pero la verdadera heroína de esta historia es mi esposa, Clara, quien me dijo esa noche que si no avisaba a Sofía de inmediato, me dejaría. Me dijo, y nunca lo olvidaré. Si puedes ver cómo le pasa esto a ella, ¿cómo sé que no me lo harás a mí algún día? Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron hasta convertirse en algo atronador. Clara besó la mejilla de Daniel. Le susurró algo que lo hizo sonreír, y yo levanté mi copa en reconocimiento de una disculpa que no esperaba, pero que de alguna manera necesitaba. Más tarde, mientras la banda tocaba y las parejas bailaban bajo las guirnaldas de luces, Clara me encontró en la barra. Se tortura por esos 3 meses, dijo en voz baja. A veces se despierta preguntándose qué habría pasado si hubiera hablado antes. Lo que pasó, pasó, respondí, y lo decía en serio. Todos llegamos a donde teníamos que estar. 3 semanas después, planificar la fiesta del 70 cumpleaños de mi madre se convirtió en mi enfoque. La coordinadora de eventos del club de campo, la misma mujer que se había encargado de la fiesta de aniversario de Javier y mía 2 años atrás, no mencionó la ironía mientras seleccionábamos menús y arreglos florales. El gran salón albergaría 80 invitados, 3 generaciones de mujeres de la familia y las personas que nos habían apoyado en triunfos y desastres. La noche de la fiesta, mamá estaba en el centro de la sala con un elegante vestido azul marino, rodeada de sus hermanas, mis primas, mi sobrina adolescente Lidia, que acababa de ganar un concurso de programación. Mirándolas, vi la evolución de nuestra familia. La generación de mi abuela, a quienes se les dijo que estuvieran agradecidas por cualquier oportunidad. La generación de mi madre, que trabajó el doble de duro por la mitad del reconocimiento. Mi generación, luchando por la igualdad mientras hacía malabares con la tradición. Y la generación de Lidia, que simplemente esperaba la justicia como su derecho de nacimiento. Mamá me llevó a un lado cerca de la mesa de postres, el champán haciendo la más honesta de lo habitual. Lo vi, ¿sabes?, dijo en voz baja. Cómo Javier menospreciaba tus logros, se atribuía el mérito de tu trabajo. Debería haber dicho algo. ¿Por qué no lo hiciste? Miró al otro lado de la sala a mi padre, firme y solidario después de 45 años. A mi generación se le enseñó que el matrimonio era privado, que la interferencia causaba más daño que ayuda. Me equivoqué. Viéndote reconstruir, viéndote prosperar,
Debería haber hablado cuando empezó a menospreciarte. Puede que no te hubiera escuchado, admití. A veces necesitamos descubrir la verdad por nosotros mismos. Un martes por la tarde, 3 semanas después de la fiesta de mamá, estaba seleccionando aceite de oliva en el Corte Inglés cuando lo vi. Javier estaba en el pasillo de la pasta, comparando precios de marcas blancas con la concentración de alguien que cuenta cada euro. Su camisa de Zara había visto días mejores, el bajo de sus pantalones ligeramente deshilachado. La alianza que había puesto en su dedo hacía años ya no estaba, dejando una marca pálida en su piel. Levantó la vista, nuestros ojos se encontraron a través de 5 metros de productos ecológicos y promesas rotas. Por un momento, comenzó a moverse hacia mí, su boca abriéndose como para hablar. Pero algo en mi expresión no odio, no ira, solo completa indiferencia lo detuvo a medio paso. Lo miré como si fuera transparente y luego volví a examinar las etiquetas del aceite de oliva. Abandonó su carro medio lleno en el pasillo y caminó rápidamente hacia la salida, con los hombros encorvados como alguien que huye de la escena de un crimen. Continué con mi compra, añadiendo productos para la cena que organizaba ese fin de semana para posibles inversores en mi segunda empresa. Una aventura sobre la que Javier leería en las revistas de negocios que ya no podía permitirse.